Fíjense, retomo el tema que hace unos días aquí abordamos, cuando perdió el PLD y cuando se juramenta Abinader como presidente de la República. Y cuando abordamos el tema en esa ocasión, pues citamos, y esta noche pues lo vamos a citar nueva vez, por la importancia, la naturaleza de lo que Danilo Medina dijo en una reunión de dirigentes de ese partido político PLD fundado por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973 y que se ha desnaturalizado, lo han desnaturalizado al origen, a la esencia, al génesis de lo que pensó Bosch cuando lo fundó. Y cuando Bosch dijo, tras fundar el PLD en el 73, que era un partido que nacía para concluir la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte, concluir la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte, palabras del profesor Bosch cuando funda el PLD en 1973. Ahora bien, cuando hemos abordado el tema, la arrogancia del poder, que muchas veces no siempre está asociada a la mentira, la simulación, la fabulación, porque no todo ser humano está capacitado, y aquí no digo desde el punto de vista intelectual, pues hay intelectuales con su capacidad que terminan cuando tienen el poder en ser seres arrogantes. Se nubilan a un punto tal que entienden que nunca van a salir del poder. En cambio, la sociedad lo observa gradualmente y en un momento dado le da su castigo que se merece. Y aquí entro entonces con el ejemplo de Anthony Summers. Anthony Summers escribió un libro, una biografía sobre la figura del entonces 37º presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de la figura de Richard Nixon. Esa biografía política que escribió Anthony Summers sobre la figura de Richard Nixon tiene que ver sobre lo que fue el proceso de llegada a la presidencia de Nixon, 20 de enero del 1969. Que años después tuviera que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos, estamos hablando en agosto de 1974, por una sencilla e importante razón. A Richard Nixon, siendo presidente de los Estados Unidos, se le levantaron unos cargos federales por el hecho de obstruir la justicia en uno de los escándalos de espionaje más grande que ha tenido Estados Unidos, conocido como el caso Watergate, es decir, los republicanos espiando a los demócratas. Cuando se determinó, fíjense la importancia de tener un sistema judicial independiente, donde la institucionalidad está por encima de cualquier presidente, se le levantaron esos cargos a Nixon, se le descubre que procuró obstruir la justicia para que la misma no actuara investigando a los actores que participaron en esa política de espionaje, que él mismo tuvo que renunciar. Estamos hablando en 1974. Hay un punto acá que he resaltado. La figura de Martin Luther King Jr. Recordar que Nixon era, en un momento dado, vicepresidente de los Estados Unidos del entonces presidente Dwight Eisenhower. ¿Qué pensó en una entrevista? Lo reveló Martin Luther King Jr. sobre la figura de Nixon. En un encuentro entre Nixon y estamos hablando de Luther King Jr., aquel hombre defensor de los derechos afroestadounidenses que jugó un papel determinante para que se eliminara de raíz la ley de segregación racial que existía en los Estados Unidos. En un diálogo, un encuentro entre Nixon y King, Martin Luther King Jr., King reveló tiempo después que Nixon le parecía una persona sincera y honesta. Estamos hablando que hablar con Nixon me reveló a mí, en mi interior, sentir que hablaba con una persona que decía la verdad, no apostaba a la simulación. Sin embargo, si Nixon es todo lo contrario a lo que yo entiendo que él me reveló, Nixon entonces es la persona más peligrosa de los Estados Unidos. Palabras de Martin Luther King hacia lo que él entendía
era la figura en ese entonces de Richard Nixon. Nixon apostó, se onubiló, se cegó, y muchos que tenía a sus alrededores como presidente de los Estados Unidos, porque la arrogancia, como Anthony Summers titula el libro, la arrogancia del poder terminó onubilando, cegando y desbaratando la figura presidencial de Richard Nixon. Les reitero, tuvo que renunciar por el hecho de obstruir la justicia. Se descubrió en el caso Watergate. Renuncia en agosto del 1974. Extrapolo parte de la arrogancia del poder a la República Dominicana. Si algo pudo caracterizar en un momento dado al PLD, fue que terminó siendo gobierno con la intolerancia, la prepotencia, la arrogancia, impunidad, corrupción, secuestro judicial. Y cuando hablo de secuestro judicial, el blindaje que él mismo arrastró para que los ladrones de cuello blanco robaran y robaran mucho. Eso generó consigo que el pueblo se hastiara, se cansara y rechazara el modus operandi de cómo ellos, enquistados en el poder, robaron hasta más no poder. Danilo, en un encuentro en el día de ayer con un grupo de dirigentes, habló sobre lo que él entiende que fueron las razones fundamentales que incidieron para que el pueblo se cansara y las diferencias a lo interno de ese partido. Y quiero compartir parte de ese audio. Veamos. Yo no hubiese podido hacer la obra de gobierno que hice sin un equipo de gobierno. Yo no soy un mago. Para hacer esa obra, yo tuve que tener el apoyo de mis funcionarios que asumieron con tanta devoción el proyecto de país que teníamos, como yo mismo. Para ponerle un ejemplo, yo viajaba todos los domingos acompañado de 13 funcionarios, 13, que fueron a todos los lugares del país, que yo iba una vez, que era el domingo, pero ellos iban antes que yo y después de mí y junto conmigo. El CONEC fue a despedir después de las elecciones. ¿Y saben qué me dijo? Mire, el equipo de gobierno que usted tiene es superior a los funcionarios y técnicos del sector privado. Para nosotros sentarnos en la mesa a discutir con sus funcionarios, teníamos que prepararnos porque quedábamos chiquitos en cada reunión que se daba. Entonces, probablemente haya gente, porque hay dos tipos de personas, el que está fuera del gobierno y el que está dentro del gobierno. Una misma persona, a veces, es totalmente diferente cuando está fuera del gobierno que cuando es funcionario. Y yo lo he visto, y lo conozco, y sé quiénes son, pero de ahí a generalizar que los funcionarios se les fue el puesto a la cabeza, no está bien, no está bien. Segundo, el comité político ahora no sirve, pero ganó en el 4, ganó en el 6, ganó en el 10, ganó en el 12 y ganó en el 16. Perdió ahora y ya no sirve. ¿Ustedes creen que lo que ustedes ven de nosotros no lo ven los que están de abajo de ustedes? Cada cosa que ustedes ven de nosotros, la ven los compañeros que están debajo de ustedes. Y si no, reúnanlo para que digan, el diputado se fue a vivir para la capital, ya no viene aquí, viene 2 días y se esconde porque no quiere que nadie lo vea. Eso es lo que vemos en el partido, compañeros. No vamos a entregarle la responsabilidad de todo a los dirigentes, porque ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a votar.
¿O es verdad o es mentira eso? Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora. José Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos, que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. Inconforme, familias completas recibiendo cheques, y había que rogarle para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder es mucho tiempo, compañeras y compañeros, y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que nos observa de lejos. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay 5 trabajando y el vecino de al lado no le pueden conseguir un trabajito? ¿Lo sabe? Entonces eso nos lo han cobrado también. Nos lo han cobrado. Ustedes tienen que sacudirse y sacudir a todo el partido. A mí, sinceramente, me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y lo que me pedía era al hijo allí, a la mujer allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí. ¿Y el partido? ¿Por qué no me lo trae? ¿Por qué a tu familia nada más que tú quieres ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diablo si es posible? A los compañeros de Nueva York yo les decía, lo que pasa, compañeros, es que la diáspora dominicana que vive en Nueva York, que vive en los mismos barrios de ustedes, parte de lo que Danilo dijo, lo que él tiene razones que incidieron pues para que perdieran las elecciones. Y aquí resalto, cuando Danilo se refirió a esas familias cobrando cheques, se asemeja mucho a lo que está pasando con el PRM gobierno, pues los núcleos familiares que se están nombrando al vapor, y ha provocado reacciones en las bases del PRM, por lo tanto se asemeja mucho esa parte entre lo que fue el PLD gobierno y lo que está pasando ahora con el PRM gobierno. Los núcleos familiares ha irritado, ha indignado a las bases de dicho partido. Danilo, pues, refiriéndose a las causas más allá, lo que él entiende, incidieron. Fíjense que aquí he citado a uno de esos importantes pues, diálogos que sostuvo Maquiavelo. ¿Por qué el diálogo de Maquiavelo? Hablo de Maquiavelo y el infierno. Fue un diálogo que Maquiavelo sostuvo con un grupo de amigos. Es decir, Maquiavelo muere en el 1527. En el 1526, un año antes de morir, Maquiavelo sostuvo un diálogo. Acostumbraba Maquiavelo a hablar con sus amigos. Y le enseñó Maquiavelo a ese grupo de amigos las razones que él entendía, pues eran importantes para mantenerse apartados de los caminos del infierno. Y Maquiavelo le decía a ellos, para que ustedes, amigos, se mantengan apartados de los caminos del infierno, y no me refiero a las decisiones pecaminosas, me refiero, le decía Maquiavelo en ese entonces, a las malas decisiones políticas y a los actos de corrupción. Lo extrapolo a la realidad dominicana politiqueramente hablando. Las malas decisiones políticas y los actos de corrupción, acompañado de su hermana, la impunidad, incidió Danilo Medina para que la población se cansara. Una población que estaba hastiada. Surgieron los indignados dominicanos y apostaron a darle un voto de castigo a ustedes por el sistema de mancuernamiento, de complicidad y un secuestro de la justicia dominicana y el blindaje que representó consigo
para que la corrupción y la impunidad actuara a sus anchas en este país. Por eso, esas malas decisiones políticas y los actos de corrupción lo llevaron a ustedes a terminar en los caminos del infierno, como decía Maquiavelo. Ahora, esas reacciones son naturales luego de que se pierde